Bienvenidos esta noche a esto que se llama Esperanza de Vida Enseña. Qué placer es estar junto a todos ustedes a través de este sistema de YouTube y gracias por acompañarnos. Así que si todavía no han llegado tus otros familiares, tus otros amigos, yo te invito a que compartas con ellos este video. Vamos a iniciar dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala de estar una vez más en este momento con todos ustedes. Padre, gracias te damos porque en esta noche nos has ayudado en todo este día. Queremos, Señor, que renueves nuestras fuerzas y que tu palabra pueda ser llegada a cada vida, a cada corazón. Yo te pido, Señor, que hagas como un estruendo en nosotros, donde tu presencia venga a nuestra vida a traer esa paz, a traer ese gozo, a traer esa esperanza, a traer esa fuente, porque tú eres la fuente que viene a todos nosotros. Entregamos, Señor, este tiempo para que tu nombre cada día sea llevado a las naciones, para que tu nombre cada día a través de este canal sea llegando a cada familia, a cada persona, Señor, que está viendo esta transmisión. Declaramos pues que tu presencia está con nosotros y con todos tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta noche vamos a saludar a nuestra pastora. Así que, pastora, ¿qué tal si saludamos a todos en esta noche? Bienvenidos. Gracias por estarnos esperando, por saber que hoy es el día de esa preparación, de esa parte importante de edificarnos a través de la palabra. Gracias por su esfuerzo. Hemos venido hablando a través de estos jueves sobre los principios para mantener una vida de oración constante. Quiero recordarte el primero compromiso que hablamos, que fue el compromiso. El segundo principio que hablamos también fue la autodisciplina. Y pastora, hay otro principio para poder sostenernos, para poder conducirnos a esa vida de oración constante. Sí, hay otro tercero y es la perseverancia. Cuando pensamos en la perseverancia, pensamos en ese persistir, en esa forma de insistir, el mantenernos firmes y constantes y permanecer a través de la oración. Cuando tú y yo decidimos ser perseverantes y no desmayar, vamos a ver grandes logros, buenos resultados positivos que vienen de parte de Dios. Hoy vamos a ver un ejemplo de esa perseverancia que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La Biblia nos enseña que los discípulos estaban en el aposento alto y estaban preocupados porque necesitaban tomar una decisión. ¿Quién iba a ser el sucesor de Judas? Por eso dice la escritura que todos perseveraban. Estaban los discípulos, estaban las mujeres, pero estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Cómo María nos da un ejemplo de oración, de perseverancia. Ya no estaba su hijo, pero sabía que la oración tenía poder. Pero ellos necesitaban una dirección para tomar una excelente decisión. Y ellos oraron, dice la escritura que ellos oraron constantemente, permanecieron en la oración y fueron direccionados para saber quién era el que iba a estar ahí, y gracias a Dios fueron direccionados. Yo te pido esta noche, tienes que tomar una decisión en tu vida. Sé perseverante en la oración. Mantente firme, constante, orando por esa petición. No desmayes, no flaquees, no te desanimes, porque así como María,
los hermanos de Jesús, los discípulos, entendieron que la dirección venía de arriba y que la oración, que era escuchada de abajo hacia arriba, era importante para las mejores decisiones. Qué bueno que también aprendamos en Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Esto es importante ver cómo nos llaman, nos motivan, nos desafían hoy a ese compromiso constante de la oración, que es la perseverancia. Dice la palabra en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay varias cosas que podemos aprender de este versículo. Orando en todo tiempo, orando fuera de tiempo, porque también puedo ir orando fuera de tiempo y sacando ese tiempo a solas. Aquí, ahorita que leíamos en Hechos capítulo 1, nos pudimos dar cuenta que había una comunión, un acuerdo entre todos para orar. Pero aquí también nos lleva a que si oramos en todo tiempo, en la oración, haciendo oraciones de súplica, suplicándole a nuestro Dios a través del Espíritu, velando, despiertos, activos, detectando lo que el enemigo está colocando, orando por aquellas situaciones tan difíciles e imposibles de ver respuesta. Y dice, y perseverando y suplicando por los santos. Se da cuenta que nos llaman a interceder por las personas, porque los santos son aquellos apartados y hay que orar por el pueblo de Dios. Hay que pedir a Dios. Por eso el siervo de Dios decía que él era un embajador en cadenas y que Dios diera de nuevo para hablar la palabra, para que les abriera nuevas puertas. Hay muchas cosas por qué orar por la iglesia. Hay muchas cosas por qué orar por el pueblo de Dios. A veces hay personas que dicen, yo no sé qué voy a decir, pero el Espíritu Santo va a poner en nuestro corazón por qué vamos a interceder, pero perseverando y no desanimándonos por eso. Pero quiero que aprendamos 3 enemigos que nos van a llevar en algún momento a dejarnos en un mismo lugar, para que tú y yo no avancemos a través de la oración. Si prestamos atención y no se nos olvida, quiero que lo pongas en tu libreta de apuntes. Estos 3 enemigos nos llevan a detenernos en la intimidad con Dios. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el primer enemigo? El orgullo. El segundo enemigo son los temores. Y el tercer enemigo es la falta de perseverancia. Pero quiero decirles un poquito qué es entonces esa parte del orgullo. Cuando hablamos de ese orgullo, es el pecado que da origen a otros pecados. Así, claramente. Pero si hablamos de entonces de los temores, son enemigos de nosotros. Esos temores nos paralizan. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo no dejemos de triunfar. O sea, que no podamos triunfar en la vida y menos llegar a la posición de valientes, de guerreros, de esforzados, sino que estos temores serán reconocidos como el temor al fracaso. Y vamos a pensar que vamos a fracasar en todo, cuando la oración tiene poder y hay una gran respuesta de parte de Dios. El otro tercer enemigo que utiliza Satanás es la falta de perseverancia. ¿Qué pasa con esa falta de perseverancia? Nos lleva a inmovilizarnos para que no podamos continuar. Piensa un momento, si en ti está esa falta de perseverancia. Iniciamos un proyecto y no lo terminamos. Decidimos cambiar en algún momento y paramos la forma de cambio que queríamos tener. Vivimos más de las emociones, de los impulsos, que de las realidades de la vida.
podemos estar en un ministerio y quizás abandonarlo. Eso es la falta de perseverancia, porque quizás tuvimos un obstáculo en el camino, pero no lo pudimos soportar. Quizás hay personas que están a nuestro lado, como nuestro prójimo o hermanos en la fe, que no son insoportables para nosotros. El problema no son ellos, el problema soy yo, pero yo tengo que perseverar en el llamado, en la ordenación, en la unción que Dios nos dio y levantarnos. Por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser perseverantes. ¿En qué debemos de perseverar? Piensa un momento. Primero, persevera en la oración. Persevera en la palabra de Dios, en la doctrina, persevera en la salvación, en el ayuno, en la gracia y en cumplir la palabra y hacer todo bien. Porque si hacemos todo bien, vamos a agradar a Dios. Persevera en la obediencia, en la santidad, porque cada vez que nos apartamos de lugares que nos llevan a la tentación y a caer, y si perseveramos en no estar allá tomando lo que Dios nos dio, que fue el poder, el amor y el dominio propio, vamos a ser esos guerreros valientes, triunfadores, que vamos a vencer todo plan del enemigo. Alabado sea Dios. Esta noche es de recordarles a todos ustedes que hemos visto los tres principios que llevamos hasta ahora para mantener una vida de oración constante. El primero, te lo recuerdo, que es el compromiso. El segundo, la autodisciplina. Y esta noche estamos hablando de la perseverancia. Y esa perseverancia es lo que nos hará ver la gloria de Dios en las respuestas que quizás estamos esperando. Nos hará ver todo lo que necesitamos, porque dice un dicho por ahí que el que persevera alcanza. Y ese alcance es donde vamos a ver en Dios todas las cosas. Así que hemos visto en qué debemos perseverar y en qué tampoco podemos rendirnos. Y no olvidar los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? Que no nos dejan avanzar para no permanecer. Esos tres enemigos son el orgullo, son los temores y la falta de perseverancia. Eso es lo que hace que se abra una brecha tan grande y que no lleguemos a perseverar. Así es. Y estamos viendo, pastora, que sobre este tema de la perseverancia es algo muy grande, donde juntos debemos de aprender, y eso es lo que estamos haciendo esta noche. ¿Y por qué? Dijo Jesús en la Biblia, pastora, que debemos de tener una necesidad de orar siempre y de no desmayar. Claro, vamos a Lucas capítulo 18, versículo 1. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Cuando Jesús se refirió a esta parábola de la viuda y el juez injusto. Dice Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos entonces, voy a tomar dos puntos muy importantes de este versículo número 1. Jesús dijo sobre la necesidad de orar. ¿Sabes que la necesidad nos lleva a movernos? Por eso hay que darle gracias a Dios por los problemas. Hay gente que no le gusta la necesidad y las dificultades, pero antes al contrario, la necesidad nos lleva a activarnos, a movernos, a buscar la solución. Y espiritualmente, cuando tenemos un problema, cuando necesitamos una respuesta, cuando necesitamos que Dios intervenga, cuando esté la visitación de Dios, la queremos, quizás en algún enfermo o en alguna situación financiera, esa necesidad nos lleva a orar. ¿Por qué Jesús lo dijo? La necesidad. Porque Él dijo y nos quería enseñar que era necesario que tú y yo tuviéramos esa comunión íntima con Él. Porque esto es nuestro llamado. El llamado a los hijos de Dios, tener comunión íntima con Dios, y que nosotros haya esa necesidad, esa prioridad de la oración. Que nosotros no hagamos nada sin antes ir a la presencia de Dios.
¿Por qué es la necesidad de orar? También para no caer en tentación. Jesús le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Hay personas que caen muy fácil, que el enemigo los tienta en las promociones del pecado y caen fácilmente. ¿Pero qué? Son los descuidos de la necesidad de orar. ¿Por qué no le decimos al Señor que coloque esa hambre por orar? Porque cuando uno tiene hambre, uno busca la comida. Y cuando uno tiene hambre por orar, uno lo busca. Y tiene sed de la presencia de Dios, uno lo busca. Porque somos desesperados para poder ser llenos de la presencia de Dios. Porque cada día es un día diferente. Pidámosle a Dios que seamos dichosos, bienaventurados, teniendo esa necesidad. Y tú que estás en casa, pídele a Dios necesidad para que Dios les ponga necesidad a tus hijos, para que oren. Ponle necesidad, ora para que haya necesidad en la casa de Dios, que todos tengamos reverencia, aun cuando estemos orando, porque estamos en intimidad, en comunión íntima con Dios. El segundo punto importante de este versículo es que dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando hablamos de esa parte, no desmayar, ¿qué significa entonces? Es fallar en el corazón. ¿Cuántas veces hemos fallado en el corazón? Nos hemos desanimado. Y en ese momento de ese desmayo, de ese desánimo, de esa falta de interés por la oración, nos lleva a perder el ánimo. Cuando hay falta de interés por la oración, perdimos el ánimo. No vemos a Dios tan importante en nosotros. También cuando desmayamos es que ya no queremos seguir orando, porque vemos que Él no nos escucha, que Él no nos atiende, que Él no nos responde. Yo te digo hoy, tu dificultad tiene solución en Dios. Amén. Tu necesidad tiene la fecha de vencimiento en Dios. Son dos cosas que no podemos olvidar. Tu necesidad tiene solución en Dios. Por eso el Señor dijo en su palabra que antes de nosotros pedir, Él ya conocía y sabe lo que vamos a decir. Es que Él ya conoce todo lo tuyo. Por eso no desmayes, por eso no te desanimes. Sigue perseverando, sigue insistiendo, como esta viuda que tenía un hombre sin amor, que era ese juez. Porque las viudas eran desprotegidas e ignoradas por las personas. Eran mujeres que se sentían solas, pero ya entendió que si insistía, permanecía yendo a hablar con ese juez injusto, iba a tener una respuesta. ¿Sabes qué Jesús dijo? Vamos en el versículo 7 y 8. ¿Qué nos enseña Jesús cuando se refirió a este juez injusto? Pero se refiere ahora a ese Dios poderoso. Dice el 7 y el 8 de Lucas capítulo 18. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a otra versión de la palabra de Dios. Y yo voy explicando algo importante. La perseverancia tiene que ver con la oración de día y de noche. Orando en todo tiempo y fuera de tiempo. Entonces dice, ¿acaso yo que soy del Dios no voy a tener en cuenta tu oración? No voy a saber lo que tú me pides, porque yo te veo firme, constante, orando y pidiéndome siempre por lo mismo. Nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios bueno, fiel, y no se olvida de tus oraciones y menos de las necesidades que tienes. Y dice, no hará justicia a sus escogidos. Recuerda, mujer, joven, tú eres escogido por Dios.
Tú eres importante en el reino de los cielos. Persevera en la obediencia, porque al orar también tiene que ver con la obediencia. Si yo oro, estoy obedeciendo. Y dice también, se tardará en responderle. Ahora vamos a ver en la otra versión. ¿Qué Aquí dice? dice la palabra, ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no. Si no, que Él le responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Aquí ahora estamos viendo algo supremamente complicado. Muchas personas ya están bajando la mirada de Dios. Iban donde un brujo, son agoreros. Si están mal en la economía, hacen riegos, cuando la Biblia no dice eso. La Biblia pide fe, confianza, seguridad en Dios. Un riego no hace nada. Un brujo no hace nada. El brujo necesita el poder de Dios. El brujo necesita la misericordia y el perdón de Dios. El brujo necesita salvación. Y muchas veces ponemos mala mirada en un riego, en un amuleto para la buena suerte, cuando la Biblia habla de bendiciones, no de buena suerte. Dios oirá si tenemos necesidades y si tenemos deudas, Él oirá nuestra oración, pero no pongamos la mirada en cosas que van en contra a la fe y a la palabra de Dios. Y es de suprema importancia decir, como dice la palabra, Él nos va a responder de inmediato. Es no dudar nada, sino que no faltar a lo que está diciendo Jesús. Pastora, ¿y qué más habló Jesús sobre la perseverancia en la oración? Vamos a ver algo que nos va a llamar cada día la atención, no lo sabemos, pero yo quiero que vamos a Mateo capítulo 7, versículo 7. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Esto nos habla Jesús sobre la necesidad de perseverar más en la oración. ¿Por qué dijo Jesús en el versículo 7? Nos hizo un llamado, un desafío para perseverar. Dice la palabra de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando Jesús dijo pedid, ¿qué dijo? Pida, insista, permanezcan, estén firmes, pero pidan. Es que Él a sus hijos les da acceso, nos da ese privilegio de pedirle a Él. Y nosotros más fácil buscamos soluciones por otra parte, cuando la perseverancia en la oración es en la oración, en el pedir. Y si nosotros pedimos y estamos siendo firmes, no nos vamos a dar por vencidos. No vamos a desmayar cuando veamos que no hay respuestas, pero sigue adelante, no desmayes. Pide. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo, pedí que yo le doy. No se te olvide, si tú y yo pedimos en oración, Él no se tarda en respondernos, pero lo que pide es obediencia. Yo quiero que Dios me dé milagros y que haga milagros grandes, bendiciones grandes. Sí, obedezcamos, porque en el obedecer está la bendición. Y la fe nos abrirá las puertas de la bendición en Cristo Jesús. Pide que nos van a dar. Ahora, otra parte de la perseverancia es el buscar. Y Jesús dijo, buscad al Señor en intimidad. Busquemos al Señor con diligencia. Es buscar algo hasta encontrarlo. Y cada vez que busquemos a Dios lo vamos a encontrar. Busquémoslo en oración. Él no está perdido. Soy yo que tengo que buscarlo a Él. Porque es que soy yo el que me pierdo. Soy yo el que me desubico. Yo soy el que me desanimo. Él siempre permanece, porque Él permanece fiel
Él está ahí siempre antes esperándonos, pero soy yo el que lo debo de buscar. ¿Pero en qué? En oración, sin desmayar. Es como cuando uno toca la puerta insistentemente, como la parte que vamos a ver. Y este versículo dice, pidan, dice, buscad, pero también habla de llamar. ¿Qué significa para que terminemos de hablar sobre este tema bien importante de la oración? Cuando habla de llamar, es toquen, toquen intensamente hasta que se escuche. Hay personas que cuando van a tocar una puerta, suavecito así, y se cansan, y como no le abrieron la puerta una vez, tocaron la segunda vez y salen y se van. ¿Cuántas personas empezamos a orar como oramos una semana, oramos 2 semanas y no vemos nada? Pues desistimos de seguir tocando en la oración. Pero hay que tocar hasta que haya un rompimiento. Es importante, toca hasta que haya un rompimiento. Amén. Bendito sea Dios. Dice esta versión de la palabra de Dios, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y lo encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Cuando llamamos, Él nos atiende. Y como dice la palabra, Él nos abre. Él nos abre. Por eso la oración es una regla de oro. Óyelo bien, la oración es una regla de oro. Por eso el enemigo no va a querer que tú y yo estemos en oración. Hombres de Dios hicieron oraciones poderosas, pidieron cosas grandes e imposibles y fueron escuchadas por Dios. ¿Será que tú y yo no seremos escuchados también? ¿No ves que tú eres y yo soy escogida por Dios? Él no se tarda en respondernos, pero sí permanecemos en la obediencia y en la oración. Ahorita hablábamos sobre tener esa intensa búsqueda hasta que tengamos el rompimiento. Esa palabra hasta hace una marcación desde la perseverancia. ¿Qué significa esa palabra? Es una duración de tiempo o de espacio, ya sea a largo o a corto plazo. No se te olvide. La palabra hasta que haya un rompimiento es una duración de tiempo o de espacio, ya sea de largo o corto plazo. O es también pegarnos a un propósito y no darnos por vencidos hasta que haya el rompimiento. No pares hasta que veas tu milagro. No pares hasta que veas tu sanidad. No pares hasta que Dios te provea ese dinero que necesitas. No pares hasta que no veas tu familia rendida a los pies de Dios. No pares de orar por Colombia. No pares de orar por esta pandemia. No pares de orar por aquellos que están en las cárceles, que están en los hospitales, por aquellos ancianos abandonados. No pares, iglesia, pueblo de Dios, no pares de orar por los ministros, por los pastores, no pares de orar por los gobernantes, no pares de orar por los ministros de alabanza, porque el enemigo se levanta, pero la oración tiene poder. Y hasta que no haya un rompimiento, hasta que no veamos ese milagro, hasta que no veamos la manifestación del poder de Dios, no pares de orar. Y si vemos esta gloria de Dios, alabaremos a Dios, pero seguiremos orando, porque cada día hay muchas cosas por qué orar. ¿Por qué no oramos entonces en esta noche? Y no se te olvide, hasta que haya un rompimiento. Vamos a decirle, Señor Jesús, yo te agradezco porque nos has hablado en este día. Te agradecemos, Dios, porque eres tú quien nos hace la invitación a que te pidamos constantemente, perseverantes, Señor. Hoy hacemos, Señor, esta súplica para que pongas en nosotros, Señor, esa necesidad de orar siempre sin desmayar. Queremos, Espíritu de Dios, que cada día nos llames. Llámanos que te vamos a responder. Queremos, Señor, que cada día pongas el deseo de hablar contigo, ese deseo de que podamos, Señor, tener esa conversación juntos para poder saber que vendrá ese rompimiento a nuestras vidas. Hoy declaramos que tu iglesia orará y tú escucharás, porque sabes, Señor, todas las cosas
que nosotros necesitamos. Pero lo primero que necesitamos es hablar contigo todos los días de nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te voy a invitar a que llegues a tus amigos, a la familia de la fe. Si te das cuenta que alguien bajó la guardia en oración, a que le compartas este video para que ellos sean fortalecidos y aprendan que no podemos desmayar, no podemos dejar de insistir y de perseverar hasta que haya un rompimiento. Te invito, hasta que haya un rompimiento, no pares de orar. Que Dios te bendiga. Dale like si te gustó este video y si llegaste por primera vez a nuestro canal, suscríbete a la iglesia Esperanza de Vida Robledo y estaremos dándote cada día buenas mensajes y noticias que nos ayudarán a crecer y a ver la gloria de Dios. No se te olvide, sigue cultivando la palabra de Dios y si no has visto los anteriores videos, también te invitamos para que vayas y disfrutes de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Queremos adorarte. Verdaderamente